El módulo de aterrizaje de la misión Ares 7 se posó con un suspiro metálico en la base del Arsia Mons, un coloso extinto que dominaba el horizonte marciano. No hubo vítores, solo el crujido de los sistemas de soporte vital y el silencio absoluto que se colaba por las paredes de titanio. La tripulación, compuesta por la comandante Elara Vance, el geólogo Dr. Jan Lee y el especialista en sistemas, Marcus Thorne, eran los primeros humanos en establecer una base permanente en el planeta rojo. La presión no era solo científica, era existencial. Desde el primer momento, Marte se sintió como un vacío que absorbía el sonido y la esperanza. La luz rojiza del sol, filtrada por la tenue atmósfera, no calentaba, solo iluminaba un paisaje de soledad inmutable. Vance, con la mirada fija en la llanura desolada, sintió un escalofrío que no era producto del frío. Era la certeza de que, a millones de kilómetros de casa, cualquier error sería el último. La base temporal, bautizada como Fortaleza 1, se erigió en un ambiente de tensa eficiencia, cada miembro de la tripulación consciente de que su cordura dependía de la rutina. Pero la rutina, en un planeta muerto, es solo un disfraz para la locura inminente. La anomalía de cobalto. A los 10 días de la misión, el Dr. Lee, mientras mapeaba las estructuras de lava al norte de la base, detectó una anomalía. No era geológica, era geométrica. En el fondo de una fosa volcánica, un sumidero perfecto que desafiaba la erosión natural, se encontraba una estructura. Era un portal, o al menos, parecía serlo. Al acercarse, la tripulación confirmó que no era una formación natural. Era una entrada, tallada con una precisión que solo podía ser obra de una inteligencia. El material, de un tono cobalto iridiscente, no figuraba en ninguna tabla periódica terrestre. Lo más inquietante, sin embargo, era la frecuencia. Los sismógrafos de Lee, diseñados para captar vibraciones telúricas, registraron un pulso constante, una onda de baja frecuencia que se sentía más que se oía. Era un zumbido que resonaba en el pecho, un latido ajeno que prometía que el silencio de Marte era, en realidad, una mentira elaborada. Thorne, el especialista en sistemas, intentó analizar la estructura con el radar de penetración terrestre. El objeto de cobalto, incrustado en la roca, emitía una señal que no era comunicación, sino una especie de barrera energética. Cada intento de escanearlo resultaba en un pico de estática que hacía vibrar los cascos, un rechazo sutil pero firme. La comandante Vance tomó la decisión. El objetivo principal de la misión había cambiado. Debían entrar. El umbral de hierro. La entrada era un túnel vertical que descendía hacia la oscuridad. El equipo lo bautizó como el umbral de hierro, por la sensación de peso y gravedad que emanaba. Descendieron en un pequeño vehículo de exploración, sus luces rompiendo la negrura que había permanecido inalterada durante eones. A medida que se adentraban, la tecnología humana comenzó a fallar. Primero, fue el sistema de navegación GPS, que se volvió loco, mostrando coordenadas aleatorias. Luego, las baterías de los trajes espaciales se drenaban a un ritmo alarmante, obligando a Thorne a activar los generadores de emergencia. El Dr. Lee reportó que su medidor de radiación estaba marcando lecturas imposibles, fluctuando entre 0 y niveles letales. Es como si el túnel estuviera reescribiendo las leyes de la física a nuestro alrededor, susurró Vance, su voz distorsionada por el comunicador. El aire, sorprendentemente, no era el vacío esperado. Había una presión palpable, un olor a ozono y algo más, algo orgánico y dulce, como flores muertas. La temperatura era estable, casi cálida. La sensación de estar bajo tierra, bajo la inmensidad de Marte, se convirtió en una claustrofobia cósmica. Se dieron cuenta de que no estaban en un túnel de lava, sino en un sistema de cuevas artificial. Un laberinto que se extendía más allá de lo que sus luces podían alcanzar. La idea de que algo había construido esto, y que ese algo podría seguir aquí, se instaló como un parásito en sus mentes. Sombras en el perímetro. La tensión se había vuelto un miembro más de la tripulación. Avanzaban lentamente, con los nervios a flor de piel. Fue Thorne quien lo vio primero. Una distorsión. Comandante, deténgase. A las 11 en punto, dijo Thorne, su voz apenas un susurro. Vance y Lee encendieron sus focos de alta intensidad. La luz se posó sobre una pared de roca,
Pero en el borde de la iluminación, donde la luz se desvanecía en la oscuridad, había un movimiento. No era un reflejo, ni la caída de escombros, era una silueta, alta, delgada, con extremidades que parecían demasiado largas y articuladas. La forma recordaba vagamente a una mantis religiosa, pero con una escala que helaba la sangre. La criatura no se movió hacia ellos, sino que se deslizó hacia la oscuridad con una velocidad antinatural. El doctor Lee intentó tomar una muestra de aire, pero su mano temblaba incontrolablemente. «No está sola», dijo Vance, su voz ahora firme, profesional, pero con un matiz de terror primario. «Esto no es una cueva, es una madriguera». El equipo se replegó ligeramente, sus ojos fijos en la oscuridad. El pulso inaudible del objeto de cobalto se sentía más fuerte ahora, como si la presencia de las criaturas lo hubiera activado. La humanidad había llegado a Marte buscando soledad y silencio, y en su lugar había encontrado una presencia que no solo era antigua, sino que también parecía estar esperándolos. La exploración había terminado. La supervivencia acababa de empezar. El relicario de cristal. El equipo, ahora en modo de reconocimiento armado, se adentró en una cavidad lateral. La luz de sus focos reveló una escena que desafiaba toda lógica. No era una cueva, sino una estancia abovedada, con paredes pulidas y un suelo de un material vítreo y translúcido. En el centro, sobre un pedestal natural, había una colección de objetos. Eran artefactos de formas orgánicas y geométricas, hechos de materiales que brillaban con una luz interna. Había esferas que pulsaban con colores suaves, varillas que emitían un zumbido armónico al tocarlas, y estructuras que parecían maquetas de constelaciones desconocidas. El doctor Lee, el geólogo, se acercó a un objeto que parecía un prisma de cristal, pero que al tocarlo se sentía cálido y flexible. «Esto no es tecnología militar», murmuró Lee, más para sí mismo que para el equipo. «Parecen herramientas de aprendizaje, o quizás juguetes». Pero la comandante Vance y Thorne no compartían su optimismo. Para ellos, la ausencia de armas obvias era una táctica. Las esferas pulsantes eran dispositivos de vigilancia, las varillas, emisores de algún tipo de radiación. El prisma de cristal, en manos de Lee, era un dispositivo de rastreo. La mente humana, enfrentada a lo desconocido, siempre prefiere la explicación más siniestra. La paranoia se había instalado, y con ella, la justificación para la violencia. El primer contacto visual, el encuentro directo ocurrió en el pasillo siguiente. La criatura no se escondió. Estaba allí, inmóvil, bajo la luz de sus focos. Era alta, de casi 3 metros, con un exoesqueleto de color verde oscuro que reflejaba la luz. Sus extremidades eran largas y segmentadas, terminando en pinzas delicadas. La cabeza, pequeña en proporción al cuerpo, albergaba 2 ojos compuestos, negros y brillantes, que miraban con una intensidad que parecía absorber la luz. La criatura sostenía algo en sus pinzas delanteras, un objeto plano y rectangular, que parecía un mapa o un pergamino. Su postura era de curiosidad, la cabeza ladeada, como un niño observando un insecto, pero para los humanos, la imagen era la de un depredador. Sus movimientos, lentos y espasmódicos, eran interpretados como la preparación para un ataque. «No te muevas», gritó Vance por el comunicador, levantando su rifle de pulsos. La criatura, al escuchar el grito, dio un paso hacia ellos, extendiendo una de sus extremidades. No era un gesto de agresión, sino de ofrecimiento. Pero el miedo no razona, el miedo solo reacciona. Thorne, con el corazón latiéndole en el pecho, apretó el gatillo de su cámara, capturando la imagen que, creía, sería la prueba de la amenaza alienígena, el lenguaje del miedo. A partir de ese momento, el equipo fue acosado. No por ataques, sino por la presencia constante de las criaturas. Se movían en la oscuridad, emitiendo un sonido peculiar, un chasquido seco y rítmico, como el golpeteo de 2 piedras. Para el doctor Lee, el sonido parecía seguir patrones, casi como un lenguaje. Intentó grabarlo y analizarlo, buscando fonemas o estructuras sintácticas, pero Vance y Thorne lo interpretaron como una comunicación táctica, una forma de coordinar un cerco. Cada chasquido era un paso, cada pausa, una orden. La tensión se hizo insoportable. Una noche,
Mientras intentaban descansar en una pequeña cueva que habían sellado con explosivos, los chasquidos se hicieron más fuertes, más cercanos. Parecía que las criaturas estaban justo al otro lado de la pared. El terror se convirtió en rabia. «Están jugando con nosotros», siseó Thorn, limpiando el sudor de su frente. «Quieren que salgamos. Quieren quitarnos lo que encontramos». La idea de que los alienígenas querían el objeto de cobalto, el umbral de hierro, se convirtió en la verdad irrefutable para la tripulación. La posesión se había convertido en la única justificación para su miedo. La trampa de la mente. La paranoia alcanzó su punto de no retorno cuando el Dr. Lee desapareció. Había estado analizando los patrones de los chasquidos, convencido de que eran inofensivos. Vance y Thorn lo encontraron a la mañana siguiente. Su equipo de comunicaciones estaba tirado en el suelo y un rastro de huellas de botas se dirigía hacia un túnel lateral. Un túnel que parecía conducir a una estructura orgánica, una especie de nido hecho de seda y roca. «Lo han llevado a su guarida», declaró Vance, su voz dura como el diamante. «Quieren interrogarlo, o peor». La verdad era más simple, pero la mente humana, ya rota por el miedo, no podía aceptarla. Lee, en su obsesión por el lenguaje, había seguido el sonido. Había ido por su propia voluntad, pero para Vance y Thorn era la prueba definitiva de la agresión alienígena. La desaparición de su compañero no fue un accidente, sino una declaración de guerra. La supervivencia de la humanidad, creían, dependía de la destrucción total de lo que se escondía en los túneles de Arcia. La exploración había terminado. La masacre estaba a punto de comenzar. Fuego en el vacío. La comandante Vance y Thorn se armaron con todo el arsenal disponible. El miedo se había transformado en una justificación para la violencia preventiva. La orden era clara: neutralizar la amenaza. Avanzaron hacia el nido, un laberinto de túneles más estrechos y orgánicos. Las criaturas, al sentir su aproximación, comenzaron a emerger. No atacaban. Se acercaban con cautela, sus largas extremidades extendidas, sosteniendo los objetos brillantes que habían visto en el relicario. Para Vance y Thorn era una burla, una provocación. «Están intentando flanquearnos», gritó Thorn, disparando su rifle de pulsos. El rayo de energía impactó en el torso de una de las criaturas, que se desintegró en una nube de polvo y un olor a almizcle quemado. El resto de las mantis no contraatacó. En su lugar, emitieron un sonido agudo, un chillido de dolor que resonó en los túneles, y se replegaron, dejando caer sus objetos. Vance, con el rostro pálido bajo el visor, lanzó una granada de fragmentación en la boca del túnel principal. La explosión selló el camino, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Habían cruzado el umbral. Habían elegido la guerra, la masacre silenciosa. La marcha hacia el centro de la colmena fue una masacre metódica. El equipo avanzaba, disparando a cualquier sombra, a cualquier movimiento. Las criaturas no ofrecían resistencia organizada. Se agrupaban en pequeños círculos, protegiendo algo con sus cuerpos, o huían despavoridas. En una cámara, encontraron a un grupo de 5, acurrucadas alrededor de un objeto que parecía un pequeño proyector. Cuando Vance disparó, las criaturas cayeron, y el proyector se rompió, emitiendo un último destello de luz que proyectó en la pared una imagen fugaz. Un cielo azul con 2 soles. Thorn, con la adrenalina a tope, pateó los restos. «No se rinden, solo se reagrupan», jadeó. La verdad era que las criaturas no estaban luchando, estaban protegiendo. Su falta de armamento y su incapacidad para responder al fuego con fuego eran ignoradas por la mente humana, que solo veía lo que quería ver. Una amenaza que debía ser erradicada. El miedo había cegado a la humanidad, convirtiéndola en el verdadero monstruo de Marte, el centro de la colmena. Llegaron a la cámara principal, una caverna inmensa iluminada por una luz bioluminiscente que emanaba de las paredes. En el centro, había una docena de las criaturas restantes, todas acurrucadas alrededor de unos pilares de roca. Eran los tótems que el Dr. Lee había mencionado. Eran altos, pulidos, y cada uno tenía incrustado un pequeño objeto de cobalto, similar al que habían encontrado en la superficie. Las criaturas emitían un sonido bajo, un lamento que parecía una canción de cuna. Vance levantó su rifle.
Es el núcleo. Debemos destruirlo todo, por la seguridad de la Tierra. El asalto fue rápido y brutal. Los pulsos de energía llenaron la cámara, y las criaturas cayeron sin un solo grito de guerra, solo con el sonido de sus cuerpos al impactar contra el suelo. Cuando el último ser cayó, Vance se acercó a los tótems y los voló con una carga explosiva. El pulso inaudible se detuvo. El silencio regresó, un silencio absoluto, final. Marte estaba, de nuevo, en silencio. La humanidad había ganado. El mensaje en la mochila. El regreso a la superficie fue un paseo triunfal y sombrío. Habían asegurado el planeta, habían eliminado la amenaza. Días después, de vuelta en Fortaleza 1, Thorne y Vance se dedicaron a catalogar los restos de la expedición. Entre los escombros recuperados del nido, encontraron la mochila del Dr. Lee. Dentro, además de sus notas sobre los patrones de chasquidos, había un objeto que había pasado desapercibido. Un pequeño disco de metal que Lee había tomado de una de las criaturas muertas. Al analizarlo, descubrieron que no era un arma, sino una placa de identificación. Estaba grabado con símbolos que Lee había comenzado a descifrar. Los símbolos, traducidos a un lenguaje conceptual, contaban una historia. Las criaturas no eran guerreros, eran los exploradores de la luz. Una expedición de jóvenes de un planeta lejano, en una misión de exploración y aprendizaje. Los tótems eran monumentos a sus logros, los objetos de cobalto eran insignias de mérito, ganadas por completar tareas. El objeto que la primera criatura había ofrecido a Vance no era un arma, sino un mapa estelar de su ruta. El Dr. Lee, en sus últimas notas, había escrito: "No son una amenaza. Son niños. Están en un viaje de Boy Scouts cósmicos. Los chasquidos son canciones de campamento". La humanidad, impulsada por el miedo y la paranoia, no había luchado contra una fuerza invasora, había masacrado a una patrulla de exploradores juveniles. Habían destruido el futuro de una civilización por el simple terror a lo desconocido. El mensaje final de la historia no se encuentra en el miedo a lo que hay afuera, sino en el terror de lo que llevamos dentro. El verdadero límite no es el espacio, sino la capacidad humana de proyectar su propia violencia en la inocencia. La soledad de Marte no era un vacío, sino un espejo que reflejaba la monstruosidad de la humanidad.